Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MDD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hace rato largo estamos en la zona de decir buenas tardes, en el momento del año en el que nos olvidamos de aquello de las buenas noches y hablando de horas, de tiempo que transcurre, contrarreloj el Senado, ¿eh? Contrarreloj. ¿Cómo está trabajando el Parlamento en estos días? Muchísimo. A esta hora el Senado analiza el nuevo proyecto de ley para asegurar la viabilidad de la Caja de Profesionales, que fue enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de grave y urgente. La iniciativa plantea un incremento en la tasa de aportación de las y los profesionales activos en 2024 y 2025 hasta alcanzar el 19% del sueldo ficto. Memoria corta de esta semana. Recuerden que el primer proyecto fue rechazado el lunes por la Cámara de Representantes porque no tuvo los votos ni de Cabildo Abierto ni del Frente Amplio. El colectivo Profesionales Independientes, colectivo social, ya expresó su rechazo a esta nueva iniciativa por considerar que puede hundir a la caja, cuando en realidad lo que dicen desde el Poder Ejecutivo es que se busca salvarla. Desde este grupo se propone que el IAS, el impuesto a la asistencia a la seguridad social, que pagan las y los pasivos profesionales, se vuelque a la caja y no al Banco de Previsión Social. Bueno, tendremos el desarrollo de este tema bastante complejo, quizás de resolver y de comprender también para quienes no están allí adentro. Trataremos de analizarlo un poco más, pero tenemos muchísimo más. Y por eso vamos a repasar los titulares de hoy. El Frente Amplio y Cabildo Abierto aprobaron en comisión el proyecto para atender los problemas ocasionados por el cierre de la ex mutualista Casa de Galicia y las deudas por créditos laborales que trabajadores y trabajadoras, médicos y no médicos, todavía padecen. La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones Bancarias propuesto por el Poder Ejecutivo para solucionar su situación de déficit. El presidente Luis Lacalle Pou vetó 3 artículos de la Ley de Rendición de Cuentas que impedían que las y los fiscales ejercieran la abogacía hasta un año después de dejar su trabajo. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay manifestó enorme preocupación por el impacto de la supresión de 2 juzgados en San Carlos en las personas más vulnerables. La Intendencia de Montevideo comenzó con las obras de construcción de la ciclovía sobre 18 de julio. Se espera que culmine antes de fin de año y la inversión se estima en $1 millón. El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo dijo que la comuna no prevé retirar las mamparas de los taxis y no recibió planteo formal de quienes piden evaluar alternativas debido a las lesiones que causa. Uruguay obtuvo su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El remo terminó su actuación en la competencia con 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, amonestó al embajador uruguayo en Perú, Luis Hierro López, por una publicación en redes sociales sobre las elecciones argentinas. En Argentina, Patricia Bullrich anunció su apoyo al candidato presidencial libertario Javier Milei para la segunda vuelta, creando una crisis y división en la coalición Juntos por el Cambio, de la que fue reciente candidata presidencial. La Unión Cívica Radical resolvió mantener la neutralidad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó la decisión de una invasión terrestre en Gaza y exhortó a los civiles a seguir desplazándose hacia el sur de la franja. Estamos en tvciudad.uy, estamos en YouTube y también estamos en Uniradio 107.7 de FM. Esto se puede escuchar tanto en Montevideo como en el área metropolitana por aire y si no en la web de Uniradio, radio de la Universidad de la República, que es uniradio.edu.uy. Ahora Natalia Nogués empieza a repasar los móviles de arranque. Sí, Martín, porque también estamos en las calles de Montevideo y adentro de algunos lugares, por ejemplo, en el Parlamento. Decíamos que hay intenso trabajo en el Senado con este proyecto de última hora para tratar de reformar la Caja de Profesionales. Mucha gente ahí, Martín Duarte, estamos viendo en las barras. Así es, Natalia, Martín, buenas noches. Sí, intensa actividad a contrarreloj, también porque se vence el plazo donde desde el Parlamento y el Ejecutivo puede de alguna forma aprobar incrementos previo a lo que es el año electoral. Esto vence el próximo 26 de octubre. Y varios temas, 3 en importancia para estar tratando en la jornada de 1 que ya se trató y contó, se aprobó con la votación de 24 en 25 senadores.
y tiene que ver con esto que comentaban ustedes al inicio del programa. Se aprobó la reforma de la Caja de Jubilaciones Bancarias y Pensiones, tal como vino de diputados. De hecho, hay presencia de dirigentes de AEBU aquí en la zona, que estaremos conversando con ellos más adelante, y ven con beneplácito esta aprobación tal cual como vino de diputados y tal cual se presentó el Ejecutivo. Ahora, hay dos proyectos que todavía no ingresaron y que van a generar bastante polémica en su tratamiento. Uno es la propuesta que en acuerdo el Frente Amplio y Cabildo Abierto han presentado para atender las deudas que ha dejado la exmutualista Casa de Galicia. De hecho, extraoficialmente se maneja que el Poder Ejecutivo podría, en el caso de que se aprobara, implementar un nuevo veto. Hubo una reunión en horas de la tarde que llevó a reprogramar 2 cuartos intermedios con autoridades del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Salud Pública, abordando esta diferencia sobre todo que hay en torno a los aportes. El Ejecutivo envió un proyecto que destina como máximo 8 millones de dólares y el que presentó el Frente Amplio y Cabildo Abierto está en el entorno de los 30 millones de dólares. Y el tercer tema que también va a generar polémica es la reforma de la Caja de Profesionales. ¿Por qué va a generar polémica? Porque por lo que pudimos obtener de fuentes, el oficialismo no estaría dispuesto a que se presente la discusión de este proyecto que se envió en la mañana de hoy del Poder Ejecutivo y lo aplazaría y lo llevaría a tratamiento de comisión, o sea que en un rato podremos estar confirmando, pero es que la información que se maneja, en un ratito ampliamos acerca de estos detalles. Bien, gracias Martín, estamos a la espera de todas esas novedades y nos vamos al barrio Palermo con Juan Aldecoa porque se presentan una serie de podcasts, ¿no?, del Servicio de Paz y Justicia. Juan, adelante. Así es, Nati, como bien decís, en el barrio Palermo, en el bar cooperativo El Hormiguero, en un ratito se presentará aquí mismo, en el sótano del bar, el lanzamiento de Bestiario, un podcast del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y el colectivo Pedal. En la presentación conversarán Gonzalo Camarota, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás y Diego León Rey junto al equipo de producción del podcast. En un ratito tendremos imágenes de esa presentación y también conversaremos con los y las protagonistas de la producción del podcast. Tema mencionado hace instantes por nuestro compañero Martín Duarte desde el Palacio Legislativo. Otra vez el Frente Amplio y Cabildo Abierto sumaron votos, en esta ocasión en una comisión a nivel del Senado para sacar adelante, parcialmente, falta mucho todavía para definir en lo sustancial, un proyecto de ley que trata de atender la situación de ex trabajadores y trabajadoras de la mutualista cerrada Casa de Galicia. A propósito de ese tema, hablaron el senador nacionalista Sergio Botana y su par frente amplista Daniel Casciani. Nosotros presentamos un proyecto para que en la medida de lo posible se pueda contemplar que cada trabajador pueda cobrar hasta 105.000 unidades indexadas, alrededor de 600.000 pesos de sus adeudos. Como hoy existe un crédito del Fondo de Insolvencia Laboral, básicamente tomamos el mismo monto para que no haya ningún tipo de problemática. Yo voy a votar todo ese proyecto porque es mi proyecto. Es mi texto. No voy a acompañar solo un artículo, que es el último artículo, que es el de la comisión de seguimiento, que lo van a tener que cambiar porque de verdad yo no puedo cometer el atrevimiento institucional de hacer una comisión de seguimiento donde pongo al Poder Ejecutivo en absoluta minoría. Bien, y para el inicio profundizamos en el gran tema de la Caja de Profesionales, todo lo que está sucediendo en estas horas. El Poder Ejecutivo envió, como decíamos, al Parlamento un proyecto de ley con un solo artículo que busca incrementar los ingresos de la Caja de Profesionales por intermedio de un aumento de los aportes de quienes están en actividad. Habrá que ver si se aprueba o no, pero se envió en carácter de grave y urgente con el objetivo de que se aprobara en esta misma jornada. El nuevo proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene un solo artículo y procura ser una solución inmediata y transitoria a la problemática económico-financiera que enfrenta la institución. En este sentido, el texto plantea que a partir del próximo 1 de enero, la tasa de aportación se elevará desde el actual 16,5% al 18% del sueldo ficto de la categoría que le corresponda a cada afiliado. A partir del 1 de enero de 2025, ese
aporte pasará a ser de 19%. El nuevo proyecto es una respuesta al fracaso de la primera iniciativa impulsada por el gobierno para la Caja de Profesionales Universitarios. El pasado lunes, la Cámara de Representantes rechazó la iniciativa enviada por el gobierno con el voto en contra de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Según fuentes de MBD Noticias, el proyecto ingresará por comisión y será votado este miércoles por el plenario de la Cámara de Senadores, donde ingresará con el rótulo de grave y urgente. Posteriormente pasará a diputados. En las últimas horas, el directorio de la Caja de Profesionales expresó en conferencia de prensa críticas al sistema político por no lograr un acuerdo para reformar la Caja y manifestó que se quedará sin reservas en el primer trimestre del próximo año y que no puede garantizar que presente dificultades para pagar jubilaciones y pensiones antes de esa fecha. Pedro Bedrosian, que es integrante del colectivo Profesionales Independientes, dijo que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo puede hundir a la Caja de Profesionales. Desde este grupo se propone que el IAS que pagan las y los pasivos profesionales se vuelque a esta caja y no al BPS. Esta ley propuso como centralidad cargar sobre las espaldas de los afiliados la responsabilidad de lo que ha sucedido en la Caja cuando el Estado demostradamente es corresponsable de lo que ha pasado. Nosotros hemos propuesto como soluciones algunas medidas que el Poder Ejecutivo tenía a mano para aplicar, de lo que se ha hablado muy poco, mismo en el Parlamento y en los medios, porque por supuesto hay verdades que hay que esconder, y este es un caso. Ustedes no van a escuchar la explicación por la cual quienes en campaña electoral, como el presidente de la República, la actual ministra de Economía, el actual ministro del Interior, hablaron de que el IAS era un impuesto criminal, que a los pobres viejitos no se le podía quitar de la jubilación lo que ganaban. Todo eso quedó fuera de la discusión parlamentaria y en los medios. No hay periodistas que pregunten qué fue lo que cambió entre esas expresiones y lo que hoy ocurre, cuando en realidad ahí está uno de los puntos sobre los cuales nosotros nos afirmamos para decir que hay soluciones a partir de dineros genuinos de nuestros afiliados. Desde el colectivo, además del redireccionamiento del IAS a la Caja de Profesionales, promueven la readecuación del precio de los timbres de recetas médicas de 39 a 49 pesos. Esta readecuación supondría una recaudación para la Caja de más de $1 millón por cada punto porcentual de timbres. Y para el investigador especialista en economía laboral, Juan Manuel Rodríguez, la Caja de Profesionales tiene grandes problemas estructurales. El docente expresó reparos tanto a la postura del Poder Ejecutivo como a la de la agrupación Profesionales Independientes. Pensar que la Caja de Profesionales puede salvarse solamente por un aumento del porcentaje de que pagan los activos es muy limitado e implica un gran desconocimiento de lo que es la Caja. La alternativa hay mucha. En estos últimos 2-3 meses, algunos un año, como en el caso de nosotros, venimos estudiando la Caja, tiene problemas estructurales grandes, que no los tomó la ley express y tampoco lo toma la actual propuesta. Ahora, lo que es claro es que todos los estudios lo que indican es que un aumento de cargas puede implicar un efecto colateral de reducción de activos, lo cual significa que la idea que uno tiene de lo que puede recaudar la Caja en realidad puede ser mucho menor de lo que es. Sobre los problemas estructurales de la Caja de Profesionales, Rodríguez afirmó: hay múltiples. El principal probablemente sea que más de la mitad tiene cero aporte, porque declaran no activos. La pregunta es, ¿por qué declaran no activos? Otro asunto mencionado hace un rato, Cabildo Abierto y el Frente Amplio aprobaron en comisión un proyecto de ley que intenta responder a algunas de las dificultades planteadas tras el cierre de la ex mutualista Casa de Galicia.
El senador frente amplista Daniel Cayani dijo que espera que el resto del oficialismo acompañe la iniciativa que establece el pago de créditos laborales y también sanciones a las mutualistas que no incorporen al personal de la institución cerrada. Nosotros presentamos un proyecto para que en la medida de lo posible se pueda contemplar que cada trabajador pueda cobrar hasta 105.000 unidades indexadas, alrededor de 600.000 pesos de sus adeudos. Como hoy existe un crédito del Fondo de Insolvencia Laboral, básicamente tomamos el mismo monto para que no haya ningún tipo de problemática y que además de que se pueda cobrar eso, se pueda cobrar en 180 días y que además los trabajadores que no tienen trabajo hoy también tengan que ingresar a ASE en menos de 60 días, manteniendo también la antigüedad que ya tenían en Casa de Galicia, porque muchos son trabajadores de hace muchos años, y sobre todo también se le da un instrumento al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Salud Pública, para sancionar a aquellas instituciones de asistencia médica privada que no cumplieron con la ley que se votó por parte del Parlamento y que incumpliendo con esa ley no han elegido trabajadores de la propia Bolsa de Trabajo. La iniciativa aprobada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio tendrá un costo de $30 millones para atender los créditos laborales de los trabajadores médicos y no médicos, al tiempo que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establecía un crédito de $8 millones. El acuerdo entre la oposición y Cabildo Abierto generó molestias en filas del oficialismo. Y el senador nacionalista Sergio Botana acompañará todo el proyecto sobre la ex Casa de Galicia, con la excepción de un artículo. También dijo que es un texto idéntico a uno que él presentó en el pasado. Yo voy a votar todo ese proyecto porque es mi proyecto, es mi texto. No voy a acompañar solo un artículo, que es el último artículo, que es el de la comisión de seguimiento, que lo van a tener que cambiar porque de verdad yo no puedo cometer el atrevimiento institucional de hacer una comisión de seguimiento donde pongo al Poder Ejecutivo en absoluta minoría, un representante de cada uno de los 3 ministerios y pongo 2 de la FUS y 2 de los trabajadores de Casa de Galicia. Con su negativa en su momento se generó algún ruido en la coalición. ¿Ahora qué espera cuando vote de tarde este proyecto? Y no espero ningún ruido, lo único que espero es que los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar. El Estado interviniendo la mutualista, y cuando los trabajadores tuvieron despido de alguna manera, estaba el Estado a cargo de la mutualista. Si no era el Poder Ejecutivo, sino a través del Ministerio de Salud Pública, era a través de ASE. Si no era ASE, fue el Poder Judicial, que también es del Estado. Y si no, fue la ley que votaron los legisladores, la 20.022, que el Poder Legislativo, hasta donde yo sé, también es del Estado. Entonces, el Estado estuvo atrás de esto. ¿Cómo van a pagar los trabajadores? Ahora cambio de tema, porque el presidente Luis Lacalle Pou vetó 3 artículos de la Ley de Rendición de Cuentas aprobada este año. El veto abarca las disposiciones que buscaban impedir que las y los fiscales ejercieran la abogacía hasta un año después de dejar su función. El presidente de la República aplicó el derecho a veto sobre 3 artículos del proyecto. El 266, que establecía la renovación por 10 años de las licencias de radios. El 664, que devolvía a las intendencias la potestad de fiscalizar las carnicerías. Y el 636, que prohibía a los fiscales a ejercer como abogados tras dejar el Ministerio Público. En este caso, se trata de un veto parcial, ya que el mandatario mantuvo la prohibición por 3 años para ejercer como abogado penalista aprobada para el fiscal de corte. La resolución se adoptó tras un informe del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, donde se señala la posible inconstitucionalidad de esta disposición. El artículo fue cuestionado por la Asociación de Fiscales del Uruguay, que se declaró en conflicto. El gremio de fiscales afirmó que este artículo era parte de una campaña de hostigamiento de parte del sistema político contra la Fiscalía. Pidieron al presidente vetar el artículo y anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en caso de que esto no sucediera. El artículo fue presentado por Cabildo Abierto a pedido de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. La norma tuvo el respaldo explícito de todos los senadores oficialistas. En la Cámara Baja, varios diputados oficialistas cuestionaron la norma, pero igualmente dieron los votos para su aprobación. De esta forma, el presidente volvió a vetar una norma impulsada por Cabildo Abierto. El primer veto aplicado por el presidente Lacalle Pou refirió a la aprobación de ley que propuso limitar los suelos de prioridad forestal.
Y el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa, dijo que el veto aplicado por la calle Pou es razonable. De todos modos, advirtió que el colectivo que preside va a seguir con las medidas gremiales adoptadas porque hay otros aspectos de la rendición de cuentas que le generan rechazo. Es algo absolutamente razonable en el sentido de que si una norma tiene tantos cuestionamientos, había tenido cuestionamientos en el Senado mismo, había tenido cuestionamientos explícitos en la Cámara de Diputados, incluso algunos diputados habían dicho explícitamente, el diputado Luz dijo que era inconstitucional el artículo, lo cual es claramente inconstitucional en el sentido de que marca una inhibición para determinados funcionarios sin invocarse razones de interés general. Dice la Constitución, artículos 7 y 36, que para restringir derechos fundamentales se deben invocar razones de interés general que no estaban invocados de ninguna manera en esta norma. Una norma discutida en 5 días en el Parlamento, lo cual es absolutamente inconveniente. Vino a culminar un proceso de 6 años en el que no se contemplaron ninguna de las reivindicaciones de la Asociación de Fiscales, reivindicaciones que tenían que ver con provisión de fondos para la Fiscalía para funcionar bien, como lo exige la ciudadanía, como lo exigen los políticos, pero los recursos no aparecieron y no contemplar que las remuneraciones de los jueces y de los fiscales están equiparadas. Reconocieron ese error este año en el Parlamento, el oficialismo reconoció ese error, no se solucionó. Creo que lo que hay ahí es una muestra clara de un ensañamiento, de una mirada que se tiene de parte de algunos actores del sistema político respecto de la Fiscalía. Lamentablemente la equiparación entre fiscales adscritos y fiscales adjuntos, vamos a tener que iniciar un juicio. No es bueno para los fiscales el tener estas medidas porque todo el trabajo que nos hacemos ahora, o sea, lo urgente lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, no hay ninguna afectación en la administración de justicia o afectaciones a los justiciables en cuanto a lo urgente. Pero aquello que se dilata porque es postergable es algo que después los fiscales vamos a tener que hacer dentro de una semana, de 2 semanas, cuando se reevalúen las medidas. Otros asuntos vinculados al sistema judicial. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay manifestó enorme preocupación por la supresión de 2 juzgados letrados en San Carlos, departamento de Maldonado. El colectivo entiende que esto perjudicará a las personas más vulnerables. El gremio de defensores públicos entiende que la supresión de los juzgados letrados en el departamento fernandino con competencia en materias distintas a la violencia basada en género, doméstica y sexual coarta la posibilidad de resolución de conflictos con la inmediatez para los ciudadanos de San Carlos y sus alrededores. En el comunicado el gremio reconoce las dificultades económicas que atraviesa el Poder Judicial, ya que no recibió recursos durante la rendición de cuentas. Sin embargo, limitar el acceso a la justicia colide con los principios básicos que debe desarrollar un Estado de Derecho y sería un retroceso en el sitial que ocupa nuestro país en referencia a la protección de los derechos humanos. Ante esto, ADEPU decidió monitorear la redistribución de defensores públicos de acuerdo a la medida de la Suprema Corte. El cierre de los juzgados en San Carlos también fue criticado por la Asociación de Funcionarios Judiciales. El Sindicato de Judiciales consideró que el cierre es consecuencia de que el sistema político le otorgó recursos insuficientes al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia fundamentó la decisión en el crecimiento de los casos de violencia de género, doméstica y sexual, por lo que resulta insuficiente que esta materia sea atendida solamente por 2 turnos con jurisdicción en todo el departamento. Y seguimos adelante. La senadora Sandra Lasso dijo que la decisión de no renunciar del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, busca proteger la imagen del presidente Luis Lacalle Pou. Recordemos que en pocas semanas o en unas semanas el Frente Amplio va a interpelar al ministro Heber por la investigación paralela realizada contra víctimas del ex senador Gustavo Penades. Y yo lo entiendo el ministro cuando dice que no va a renunciar. Mire que lo entiendo más allá de las discrepancias políticas. De alguna manera acabamos de tener una imputación a alguien que es del cerno principal del presidente de la República, que es el ex senador Gustavo Penades, que por la unanimidad de votos y frente a hechos deleznables termina siendo expulsado del Parlamento. Esto yo no sé si hemos tomado conciencia de lo que ha significado
no como un hecho aislado y que tenga que ver con lo personal, también tiene que ver, nosotros somos personas públicas. Imagínese qué sucede si da un paso al costado alguien que también yo creo que es el segundo pilar Sería otro del golpe fuerte entorno para el gobierno, ¿entiende? para el presidente de la República. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Actividad sobre derechos humanos en el barco operativo El Hormiguero, en la zona de Palermo. Hacia allí vamos con Juan Aldecoa, que está en uno de los móviles de hoy de MBD Noticias Edición Central. Juan. Gracias, Martín. Sí, en El Hormiguero, barco operativo, y se juntan también otras cuestiones que tienen que ver con cultura de la impunidad, también con temas audiovisuales, en este caso lo que tiene que ver con el sonido y los podcasts, porque el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, junto al colectivo Pedal, están por lanzar en un ratito nada más, en minutos, el podcast Bestiario, que ya nos contarán algunas de sus protagonistas, donde podremos escuchar en los próximos días. Les adelanto que el tráiler ya anda en Spotify. Estamos con Florencia Lemos y Andrea Sorondo de SERPAJ. Bienvenidas a MB Noticias, gracias por recibirnos en El Hormiguero. Les quería preguntar, primero, cómo surge la idea de realizar un podcast en esta época en la que están tan en boga. ¿Cómo surge realizarlo junto a Pedal? Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Hoy en día es la presentación, una mesa de presentación del podcast. Y bueno, la idea surge de un trabajo que ya viene haciendo el Servicio de Paz y Justicia sobre los temas de seguridad democrática, violencia institucional. Y bueno, nos parece otra forma de poder brindar a la ciudadanía y al debate público enfoques de distintos temas que están hoy en día en boga y están hoy en día en el debate público sobre la seguridad, pero desde otra perspectiva. Poder poner arriba de la mesa conceptos, un análisis de la coyuntura, entrevistas, pero de un modo que sea ameno para poder escuchar, para poder también incorporar al debate y bueno, generar un poco de luz en determinados temas donde al día de hoy creemos que no lo hay. Entonces, bueno, este es un producto nuevo, pero de temas que venimos trabajando desde hace tiempo, que justamente la gracia es como, bueno, desde la sociedad civil, desde los colectivos organizados, poder sacar afuera productos, poder generar cosas en colectivo, poder en este proceso también pensar y reflexionar sobre los problemas cotidianos de nuestra sociedad. Y bueno, esperemos que les guste, que nos puedan acompañar y que pueda ser una ida y vuelta para construir sentires y conceptos distintos a como nosotros vemos los problemas de seguridad. ¿Por qué la idea, Andrea, de llamarlo con un nombre de una criatura mitológica también al podcast y también a cada capítulo del podcast? Bien, un poco la idea en esto también de romper las estructuras que siempre trabaja SERPAJ, ¿no? Siempre en lugares más académicos, más formales, esto que decía Flo, de romper y poder llegar, esto también de pensar el nombre y bueno, también que genere algo de imaginación y preguntarnos, ¿no? Esto de las bestias, porque son temas oscuros, son temas que nos generan muchas contradicciones, que forman de nuestro cotidiano en diferentes instancias. Entonces, bueno, es algo simbólico, es algo metafórico el nombre, justamente para que lleve a la reflexión y hacernos preguntas en temas actuales, ¿no? Como que de los que trata el podcast, pero bueno, justamente darle otra cara y poder reflexionar y genere un espacio de reflexión y análisis. Una de las ideas que se plantea en el primer capítulo, sin spoilear, es que todavía sigue vigente en nuestro país una estructura de impunidad. ¿Cómo es posible revisarla, cambiarla? ¿Por qué sigue vigente esa cultura de la impunidad? Bueno, el podcast cuenta de 6 capítulos, son de entre 15 y 20 minutos cada uno, y como vos bien decís, la primera bestia mitológica que presentamos es Basilisco, que justamente son bestias mitológicas porque alguien las crea, alguien empieza ese mito, pero también tienen un miedo y tienen una correlación en el principio de realidad en lo que nos hace sentir. Entonces, un poco de ir desconstruyendo eso, y eso tiene que ver también, bueno, justamente con esto del primer capítulo sobre la cultura de la impunidad, y justamente se vincula con los demás temas de seguridad, porque son culturas, tanto el punitivismo como el autoritarismo, como la impunidad y la falta de justicia, que atraviesan todos estos temas en lo que tiene que ver con las impunidades de ayer y de hoy, y bueno, las distintas violencias estatales que nos quedan por resolver, y también, bueno, como un reclamo desde los derechos humanos de ir rompiendo con estas culturas. También se preguntan por qué es importante seguir denunciando estos temas hoy,
casi a 50 años del golpe de Estado, pero también ustedes en ese primer capítulo hablan de que la justicia y la relación con la impunidad viene de mucho antes. Sí, exacto. La impunidad es algo que forma parte del cotidiano y bueno, si bien está marcado en la dictadura cívico-militar que tuvo nuestro país, pero en esto que decía Flo, ¿no? Hay prácticas y formas de accionar de las agencias de control que se siguen manteniendo, entonces la defensa y la lucha contra la impunidad es algo que tiene que estar activo, trabajar en la memoria, pero también llevarlo a las prácticas de hoy en día, cómo se reproducen también en otros espacios y cómo sigue vigente porque es nuestra historia presente, ¿no? Si bien muchas veces decimos pasado reciente, pero es parte de nuestra historia presente y es lo que nos construye y bueno, de esa forma es siempre el reclamo y la defensa y la lucha por verdad, memoria y justicia siempre tienen que estar y de esta forma en las áreas que trabaja Serpaj, ¿no? En el paraguas de lo que es la violencia institucional, ¿no? Obviamente hay un primer foco de lo que es la dictadura, pero bueno, después hay muchas áreas en lo que tiene que ver con la seguridad democrática, que se violan derechos humanos, que no se cumplen convenciones o tratados internacionales, por ende es necesario también seguir reclamando y defendiendo y generando espacios de diálogo para poder construir discursos alternativos y prácticas alternativas. Para cerrar y bien sintético, en un ratito es el lanzamiento de este podcast. Ya anda el tráiler por ahí en Spotify. ¿En qué otra plataforma podremos encontrarlo? Bien, bueno, a partir de la noche van a estar los 6 capítulos disponibles, tanto en Spotify como en YouTube, los van a poder encontrar, reproducir. Bueno, ahí tenemos la mesa de presentación con Gonzalo Camarota, con Julieta y con Diego León Pérez, que nos van a estar acompañando junto con el equipo de producción. Nos pueden seguir también por Twitter, por Instagram, por Facebook, a Serpaj. Y bueno, como decía mi compañera, van a haber varios temas para escuchar ahí, no solo sobre dictadura e impunidad, también sobre narcotráfico, sobre cárceles, sobre vecinocracia y de las distintas formas en que nos organizamos. Y bueno, esperemos que sea un aporte del espacio para la comunidad y para seguir debatiendo en estos temas tan complejos. Muchas gracias. Queda la presentación hecha entonces en el Hormiguero San Salvador y Minas, en el barrio Palermo. En un ratito, Bestiario, el podcast de Serpaj y Radio Pedal. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y la Julieta recién mencionada desde el móvil es nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que participará entonces de la actividad. Solo Julieta. Sí, claro. Aclaramos para hacerlo ya completo. Por eso era tan familiar la conversación. Exactamente. Y ahora cambiamos de tema, seguimos adelante con otras informaciones. Les contamos que el diputado cabildante Martín Sodano fue denunciado ante la justicia por violencia de género. El caso está en el juzgado de familia especializado de quinto turno a cargo del juez Juan March. Según informaron diferentes medios, la denuncia fue presentada por una expareja del legislador y hoy se desarrolló una audiencia judicial. El País acotó que Sodano les transmitió a personas allegadas pertenecientes a Cabildo Abierto que la denuncia presentada en su contra es falsa. Otro asunto muy comentado en esta jornada. Los diputados colorados Felipe Schipani y Sebastián Sanguinetti denunciaron la presunta venta por Internet de información de correos electrónicos de integrantes del Parlamento. El Poder Legislativo inició una investigación administrativa de urgencia para establecer o esclarecer este caso. Luego de la información que publicara el periodista Eduardo Preve en sus redes, donde supuestamente hay información de los correos, del contenido de los correos de todos los diputados y todos los senadores a la venta en una página web, más de 100 gigas. Nosotros hemos decidido hacer la denuncia en delitos informáticos, que estamos efectuándola en unas horas, porque nos parece un hecho sumamente grave que esta información se haya vulnerado nuestros fueros, y es así que pedimos que se investigue. Hemos constatado que la página existe. Y creo que el tema tiene que aclararse, investigarse, por supuesto, en la órbita del Ministerio del Interior y la Fiscalía, como vamos a hacer a las 3 de la tarde. ¿Estuvieron sin mails o con problemas informáticos esta semana, la semana pasada o antes? Yo particularmente no he detectado ningún inconveniente, pero agregaba que tiene que haber, y se lo vamos a plantear en minutos a la vicepresidenta de la República, una investigación interna del propio Parlamento, una investigación administrativa. El correo electrónico es, en primer lugar, el ámbito a través del cual la ciudadanía se contacta con los legisladores. Si ustedes ingresan a la página del Parlamento, lo que figura son nuestros correos electrónicos.
Y todos los días estamos recibiendo infinidad de mensajes, muchos de ellos de denuncias sobre distintos hechos, mucha información que recibimos para nuestro trabajo parlamentario, para nuestra tarea de contralor. Y la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que el Poder Legislativo presentará la denuncia ante Fiscalía por este presunto hackeo. Y también dijo que en caso de que ese ataque o esa maniobra se haya concretado, no solo se podría hacer pública información de las y los legisladores, sino también de la ciudadanía en general. Lo que hicimos inmediatamente, primero es disponer las medidas internas para que efectivamente se viera la situación de todo el sistema informático y también inmediatamente, sin saber si efectivamente lo que dice en esa cuenta del exterior tiene o no contenidos de los correos, como es un tema donde la institucionalidad, el poder legislativo eventualmente podría haber sido víctima de hackeos, lo que se hizo fue convocar conjuntamente con el director de informática, la directora de jurídica, y todo lo que tiene que ver con las denuncias las vamos a llevar adelante. En realidad ya llevamos adelante algunas, ahora con algún ajuste jurídico también vamos a Fiscalía a hacer la denuncia respectiva, porque, vuelvo a decir, se trata de un eventual hackeo que AGESIC está conjuntamente con nuestros técnicos confirmando y trabajando en conjunto a efectos de ver si realmente hubo un hackeo. No solo está lo que son correos de los legisladores, sino que tiene que ver también con correos que la ciudadanía nos envía y que a veces nos trasladan situaciones especiales, personales. Hoy comenzaron las obras de construcción de la ciclovía sobre 18 de julio, que se estima que estará pronta antes de fin de año y costará entre 35 y 40 millones de pesos. Si bien no se cortará la circulación vehicular en torno a la obra, se recomienda evitar el tránsito por esa zona durante las próximas semanas. Lo que estamos haciendo en esta punta del proyecto es levantar un cantero central que estaba instalado allí, es una obra vial bastante tradicional. El resto de la ciclovía es bastante liviana, es bastante flexible, son elementos prefabricados que se van a instalar, además de la pintura. Y en el cruce con Casinoni tenemos la buena noticia que este proyecto nos permite resolver un tema que teníamos para resolver. Cuando quede pronto, ustedes lo van a poder informar. Desde la calle Casinoni se va a poder atravesar 18 de julio y se va a poder mejor utilizar esa infraestructura que tiene la ciudad de hace tantos años, que es el túnel de 8 de octubre. Teníamos plazos bastante acotados, eso también nos exigió bastante en hacer los mecanismos, de utilizar mecanismos que ya están vigentes. Son 2 o 3 contratos que ya teníamos vigentes, los estamos ampliando y bueno, eso nos permitió hacer un puzzle para poder estar comprando los elementos, haciendo estas obras que son pequeñas pero que también necesitan de proveedores que nos den los servicios. En este proyecto de ciclovía también fuimos muy atentos a las críticas, a las sugerencias, recogimos una cantidad de esas sugerencias, modificamos algunos aspectos, reforzamos algunos aspectos de seguridad y bueno, hoy estamos con este proyecto en ejecución. Además, la Intendencia definió colocar nuevos radares para controlar la velocidad en 18 de julio y Polié y cámaras de visualización en la zona céntrica. ¿Y qué piensan sobre este tema las personas que son usuarias de bicicletas? Salimos a preguntar y además a la ciudadanía en general. Si bien me gusta el tema de la ciclovía y conozco de las bicis, o sea, ando en bicicleta, pero me gustaría que fuera contra la vereda, no en la mitad. Yo no iría por ahí, con todos los ómnibus que pasan y con todo el tránsito que hay en 18, me parece un poco riesgoso. Y también yo tengo hijos, tengo Eli, tengo otra más grande que anda, la grande anda en bicicleta y me daría miedo. A mí me parece que está bien porque tiene su lugar la bicicleta para andar, bien sea para trabajar o pasear. Lo que no me parecería es que si la hacen por el medio que le pongan algo para que los autos no, cuando rebosen a la gente, no nos choquen, porque quieras o no, en cualquier ciclovía se suben los autos y se mandan las motos. La idea es que si lo hagan, que lo hagan bien. A veces hay ciclovía, pero el conductor no mira para el lado que pueden venir las bicis y o sea, tendría que también concientizar bastante a la población en ese tema. ¿Cómo es andar en bici por la ciudad?
O sea, hay que estar atento, es peligroso. Me parece que Montevideo está con mucho tránsito, el parque automotor ha crecido muy rápido y todavía no estamos adaptados. Puede haber un riesgo, pero también es el derecho también que tienen las bicicletas y bueno, vamos a tener que convivir. Me parece que es un tema de respeto al peatón, al ciclista. No sé si esa opción que está por el medio de 18 es tan buena, pero sí que es necesario generar infraestructura para que la gente ande más en bicicleta. Me parece una propuesta excelente, sobre todo yo que utilizo la ciclovía y utilizo 18 de julio siempre para trasladarme. Y bueno, moverse en la ciudad no es fácil en una bicicleta porque los riesgos son muy grandes. Veíamos recién un taxista entre quienes opinaban allí en estas notas que hizo nuestra compañera Mariana Abreu y le preguntaron también al director de movilidad de la Intendencia si se piensa en retirar las mamparas de los taxis. Dijo que no y se seguirá analizando el tema. Claro, recordemos que días atrás la Fundación Gonzalo Rodríguez se pronunció públicamente llamando a buscar alternativas al uso de la mampara por las lesiones que se generan cuando se producen siniestros de tránsito. Sin embargo, Intamusu dijo que por la vía formal a la Intendencia no se le hizo ese planteo y defendió el uso y la vigencia de este artefacto. La mampara es un elemento de seguridad pública y de seguridad laboral. Si miramos el tema de la mampara solamente desde el enfoque de la seguridad vial, creo que vamos a estar cometiendo un error de análisis. Nosotros no lo vamos a hacer y estamos dispuestos a recorrer el mismo camino que recorrimos en el 2015 con todos los actores en diálogo social. La mampara sigue. No hay ningún elemento, reitero, no hay ningún elemento, hoy no está sobre la mesa el retiro de la mampara. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a escuchar los planteos de la sociedad. Reitero, hasta ahora el único planteo oficial que hemos recibido hace 2 días fue el sindicato del taxi preocupado por las manifestaciones públicas al respecto. Asuntos preelectorales. La agrupación Colorada, Renovación y Cambio, liderada por el diputado por Montevideo del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, apoyará la precandidatura presidencial del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. El anuncio se concretará en una actividad que se realizará el próximo lunes. En las últimas horas, referentes del sector expresaron su intención de apoyar la candidatura de Gabriel Gurméndez. En ese marco, la agrupación Renovación y Cambio, liderada por el diputado Conrado Rodríguez, deja filas de vallistas y trabajará en favor de la candidatura del presidente de Antel. Desde el sector destacaron el compromiso de Gurméndez con la renovación y el futuro del Uruguay. En este marco, el edil Matías Barreto dijo a MBD Noticias que Gurméndez representa ese cambio necesario y brinda una visión clara y esperanzadora para nuestra juventud y nuestra sociedad en general. Además, destacó su amplia preparación y su trayectoria reconocida en el ámbito de la gestión pública y privada. De esta forma, Gurméndez es una persona capaz de tomar las medidas que el país necesita. En los últimos días, la candidatura de Gurméndez recibió el respaldo de varios sectores del Partido Colorado, entre ellos la lista 15, hoy liderada por el senador Raúl Valle, y la lista 22 de Florida, cuyo referente es Juan Justo Amaro Cedrés. También recibió el respaldo de otros dirigentes colorados a título personal, así como el deseo de suerte por parte del presidente de la República. Gurméndez aún no anunció formalmente su candidatura, ya que por su cargo está inhibido de hacer política. Ante esto, el jerarca renunciará este jueves a Antel para comenzar la campaña electoral de cara a las elecciones internas de junio de 2024. Y se sigue moviendo la interna colorada porque este jueves también en el Hotel Palladium se lanzará la precandidatura presidencial del diputado Gustavo Subía, que lidera el sector Tercera Vía y en las últimas horas recibió el apoyo de la dirigencia justamente de esa agrupación para lanzar su prepostulación. Ahora es tiempo de móvil, reaparece Martín Duarte desde el Palacio Legislativo. Compañeros, sí, bueno, sigue ahora el tratamiento de lo que es el proyecto de deudores de Casa de Galicia. En este caso, bueno, podemos confirmar que tanto Cabildo Abierto y Frente Amplio hay un acuerdo para la aprobación del proyecto y también 2 senadores del Partido Nacional como Sergio Botana y Juan Estraneo. En este momento está haciendo uso de la palabra el senador Domenech. Hoy señalábamos que en definitiva
si se aprueba este proyecto de ley para que el Estado destine 30 millones para pagar las deudas extraordinarias de los exfuncionarios de Casa de Galicia, es un monto que es casi 4 veces mayor al emitido por el Poder Ejecutivo. Y lo que señalábamos hoy en el comienzo de MB Noticias es que, en definitiva, esto podría generar un nuevo veto del Ejecutivo en el caso de que se apruebe y que pase su tratamiento a diputados. Por otra parte, hoy a primera hora señalábamos lo que fue, sí, el acuerdo que hubo, al igual que en la Cámara de Diputados, por esta reforma de la caja de jubilaciones y profesional en torno a los bancarios. Sobre este tema conversamos con Fernando Gambero de AEBU, que señalaba justamente la importancia de esta aprobación y sobre todo de los acuerdos sociales. Hubo un diálogo social que participaron las empresas públicas y privadas del sistema, los trabajadores activos y pasivos y el gobierno, y se llegó a un acuerdo que fue después refrendado. Además, este es el segundo destaque, en una asamblea de más de 4.000 trabajadores y jubilados en el Antel Arena en el mes de agosto. Y ahora tiene como corolario un proyecto de ley que le da nuevo contexto legal a la situación de la caja bancaria y a su transición financiera, votado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Creo que esto es un día de celebración para nosotros. En tanto, es un valor muy preciado nuestro sistema jubilatorio y nuestra caja bancaria. Es un día de celebración de la lucha, de celebración de todo ese esfuerzo y de todo ese intercambio colectivo que hubo. Es un día de ratificación de que lo mejor en seguridad social es transitar por el diálogo social y buscar los acuerdos de los actores. Y es un día de ratificación de que esa lucha debe continuar. Bueno, por allí la palabra de Fernando Gambero de AEBU. Le decíamos que otro de los proyectos importantes que se abordará a continuación de este tratamiento que se está haciendo sobre las deudas exfuncionarios de Casa Galicia es la caja profesional, la reforma de la caja profesional. Y como adelantábamos hoy, el oficialismo tiene previsto no dar ingreso al proyecto remitido esta mañana por el Poder Ejecutivo para aumentar justamente la contribución de los activos de reservas. El argumento es que entienden que no tiene plazo constitucional para discutirlo, que debería ser aprobado antes del 27 de octubre, es decir, un año antes de las elecciones. Esto todavía no lo vamos a confirmar hasta que suceda aquí en la Cámara, pero es lo que se maneja extraoficialmente. Si les parece, les dejamos algunos segundos de lo que está haciendo la locución del senador Domenech, reitero en este caso sobre el tema Casa de Galicia. El justo tratamiento de la sociedad que integra. Los trabajadores de Casa de Galicia son también nuestros compatriotas y obviamente que deseamos para nuestros compatriotas, por el mandato mosaico que impone amarás al prójimo como a ti mismo, un tratamiento justo, un tratamiento que de alguna forma contemple sus necesidades. Y es en ese sentido, señor presidente, que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. El senador Manini me pide una intervención. Adelante, senador Manini Ríos, tiene la palabra. No, simplemente agregar, aprovechando los minutos disponibles, se ha dicho y se ha detallado el cronograma que condujo a la situación que hoy en cierta forma estamos tratando de enmendar o de compensar con esta ley, con este proyecto que vamos a votar. Yo creo que es bueno agregar el origen de todo ese proceso que llevó a lo que llevó y que lamentablemente nos trajo a esta situación que hoy estamos tratando. Y el origen fue un cúmulo de incumplimientos de la institución en base a compromisos
por los cuales se otorgaban diversos fideicomisos que se fueron dando en el tiempo y que llegó un momento, en octubre del año 21, como se dijo, en el cual el propio Ministerio de Economía y Finanzas manifestó claramente que no iba a seguir aportando a ese fideicomiso en base a los incumplimientos que se les iban reportando. Y ahí fue donde se dispuso la intervención de la institución. Bueno, y en la columna de análisis político de este miércoles vamos a analizar la realidad política argentina. Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como ya sabemos, el domingo pasado el resultado de las elecciones dio como el ganador sorpresivo a Sergio Massa, el candidato oficialista, que obtuvo casi un 37% de los votos contra un poquito menos del 30% del libertario Javier Milei, y entre ellos va a estar, uno de los dos va a ser el próximo presidente de la Argentina. Así es. Bueno, sí, a ver, el balotaje termina siendo entre las dos principales candidaturas que se esperaba que estuvieran. La sorpresa quizás termina siendo el orden y la distancia, incluso con la que Massa supera a Milei. Y eso provocó, primero, no debería haber algunas sorpresas con respecto a quienes lo disputan. Quizás sí, el punto de partida es distinto. Y el otro es cómo fueron las reacciones que se fueron dando desde el domingo hasta hoy mismo, ¿no? Todavía se están dando. Hace un ratito. Exactamente. Sí. Y bueno, y eso sí provocó algunos cimbronazos importantes que se están dando. Lo primero, miramos un poco la estrategia que ha tenido Massa a lo largo de la campaña electoral, es que en parte tenía una estrategia bien clara, una estrategia política clara y traducida eficazmente en la campaña electoral, donde también los resultados le favorecieron. En definitiva, poder ser la única bandera fuerte, firme de la unidad nacional y de tratar de ser quien termina la grieta, que lo había comenzado Rodríguez Larreta en su proceso de lanzamiento de candidatura hacia las PASO. Bueno, el que haya ganado Bullrich le favoreció ese espacio. Y por otro, la disputa que se daba, lo que era fuera de la candidatura de Massa. Bueno, por un lado lo de Schiaretti y Bregman, digamos, en sus nichos y sus electorados, pero claramente el espacio de disputa donde aparecía La Libertad Avanza con Milei y Juntos por el Cambio con Bullrich, empezaron a tener una confrontación donde se daba mucho más esa confrontación pensando en esa primera vuelta que en una posibilidad de construcción de una alianza en una segunda vuelta, que es lo que empieza a atravesarse ahora. O sea, quizás no fueron lo suficientemente, no sé si usar la palabra inteligente porque creo que quizás no corresponda, pero no tuvieron una clara estrategia pensando en el día después, porque el anticasta ahora acude a la casta y se vuelve anti-K, que era la gran bandera de Bullrich. Bueno, efectivamente, el tema estaba, que lo hablamos el miércoles pasado, era, bueno, a ver, hay alguien que se pone anti-K, ¿bien? Sí. Ahora, el otro redoblaba la apuesta, que era el anticasta. Sí. En esa tensión de quién era más anti el otro, terminaban poniéndose también entre sí anti. ¿Por qué? Con duras acusaciones. Sin dudas, ¿no? sin dudas. Hubo personales aparte. En el debate presidencial, pero también fuera del debate hubo acusaciones cruzadas, incluso parte de la campaña del miedo que se podía, o sea, del miedo que podía provocar la candidatura de Milei, era impulsada desde el lado de Bullrich. Entonces, claro, hoy, habiendo transitado ese conjunto de acusaciones cruzadas, lo que queda hacia adelante y esa reconstrucción es mucho más difícil. Primero, por lo que tú decías, el anticasta se alía con la casta. Ahora, esa misma alianza, hay un actor, que es Macri, que estuvo jugando antes. Y que de hecho hoy hay parte del PRO que le está cuestionando el haber jugado antes, más hacia Milei que hacia la candidatura de Bullrich. Entonces, dentro de ese alineamiento que se está dando, ese realineamiento, está generándose fracturas importantes. En Juntos por el Cambio primero y adentro del PRO también. Si empezamos a ver lo que han sido las manifestaciones,
Bullrich y hace una conferencia de prensa hoy, que en realidad es una declaración, dando el apoyo a Milei, y dice a título personal, ¿no? Es decir, bueno, como fórmula que fue votada, estamos llamando el voto a Milei, y el acuerdo no es del partido. Incluso lo aclara en su propia locución. Aparece Macri. Ahora, después aparecen otras figuras donde están llamando a la libertad de acción, ¿no? Sí, como el radicalismo, por ejemplo. El radicalismo. Todavía no está claro lo de Larreta, pero apareció María Eugenia Vidal ya hablando de la libertad. Digamos, siempre hay libertad del elector, pero lo que está diciendo es no va a apoyar a Milei, lo dice explícitamente, ¿no? Entonces, toda esa reconfiguración lo que está haciendo es un escenario muy complejo para Milei en la segunda vuelta. Bueno, varios radicales se han pronunciado en estos días, incluso lo han llamado fascista a Milei, ¿no? O sea, este es mi límite, por ejemplo. Bueno, ¿no? es que ya esa alianza de Juntos por el Cambio tenía momentos de crujidos, ¿no? Es decir, que estaba de alguna forma con un final que el final era obtener un triunfo para quitar a el kirchnerismo o el peronismo del gobierno, ¿no? Digamos, hay matices, digamos, en qué se pone el énfasis, pero en definitiva el fin último era sacar al kirchnerismo del gobierno, y por eso se sostenía. Estando eso en riesgo y además con alguien que va en contra de muchos de los valores impulsados por la Unión Cívica Radical, bueno, queda de lado esa alianza y aparecen esas manifestaciones donde ya no es la libertad de acción, sino ya es contra, ¿no? Y la Unión Cívica Radical además tiene 5 gobernadores, es decir, también esa estructura de movimiento territorial va a jugar en la segunda vuelta. Y un 7 y pico % de Schiaretti, un 3 2 y pico % de Bregman, o sea, bueno, bueno, parece convertirse como en el gran candidato Massa ahora, o sea, en realidad es admirable, ¿no? Supongo que es un fenómeno para una persona que estudia la política como vos, Eduardo. Es increíble que el actual ministro de Economía, con una inflación de 120 y pico % en Argentina, llegue a consolidarse de esta manera en el gran candidato, con él sí una gran estrategia, desde lo discursivo y además apareciendo en ese escenario solo. Bueno, parte de la estrategia y de lo que viene construyendo tiene que ver con, primero, efectivamente, si uno mirara esto solamente como el ministro de Economía del 40% de inflación y el 40% de pobreza y 130% de inflación, es inentendible. Lo que pasa que hay toda una historia, una construcción histórica de todo lo que es el peronismo en Argentina, pero además cómo él se ha ido posicionando. A ver, él aparece solo cuando cierra. Ya tiene el lanzamiento de la segunda vuelta, donde es Massa, donde no aparece Cristina Kirchner, no aparece Alberto Fernández, no aparece la Cámpora. Es decir, hay lugares que quedaron afuera, y quedaron afuera con una decisión estratégica, que es que esto de la unidad nacional no podía hacerse, esa construcción de estrategia electoral y estrategia política de unidad nacional y eliminar la grieta, no podía hacerse si había uno de los factores que genera grieta, porque en definitiva genera reacciones dentro de ese stand o de ese escenario. Entonces, él aparece solo, aparece construyendo una imagen donde se desliga y se despega de lo que es la gestión de este gobierno en particular. Lo hablamos también el miércoles pasado, es decir, bueno, cómo él logró posicionarse como alguien que arranca en el gobierno y de lo que habla es de lo que él propuso y no de lo que pasó, ¿no? Y tampoco de los efectos negativos, porque los efectos negativos se atribuyen o al acuerdo de Macri con el FMI o a efectos residuales de lo que fue ese gobierno. También es cierto que él asume como ministro de Economía hace algunos meses, hace un año. O sea, no puede hacerse cargo de todo lo que sucedió en un montón de años. Pero logra, porque él no estaba totalmente afuera del gobierno, él no era alguien que aterriza, ¿no? Entonces, pero logró dividir claramente los tiempos y posicionarse hacia el futuro. Y eso es, digamos, el gran triunfo que tiene, ya, obviamente, esperando que suceda en la segunda vuelta, pero ya el resultado lo legitima fuertemente en esa estrategia.
Para redondear, porque ya nos quedamos sin tiempo, Eduardo, ¿qué podemos esperar entonces de este 19 de noviembre? Bueno, claramente acá hay dos cosas. Primero, Milei sale debilitado con el resultado mismo. Entre otras cosas, porque es algo que hay que tomar apunte muchas veces, la construcción de autoderrotas es algo que es muy frecuente en la política. Milei se jugó muy fuerte en el cierre a que ganaba en primera vuelta. Y no solamente no ganó en primera vuelta, sino que además su resultado fue inferior y salió segundo y lejos de cualquier posibilidad de triunfo en primera vuelta. Lo segundo es que en ese desafío de llegar a ganar en primera vuelta, lo que generó fue más rispidez con quien podía ser su socio aliado estratégico. Entonces, ¿qué podemos esperar para el 18 de noviembre? Bueno, cómo se van posicionando. Massa claramente con una capacidad de captación en un sector político e ideológico más amplio, pero con algunas limitaciones en el fuerte de Milei, que es quienes menos interesados están en la política. Y ahí también, como lo hablamos también en lo que está sucediendo en Uruguay, hay que ver cómo logran llegar y cómo es la participación en esta segunda vuelta con respecto a la primera y con respecto a las PASO. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Otro día repasamos la cantidad de memes que ha habido en estos días y pues hasta del propio Milei, ¿no? Bueno, que es todo un tema el manejo de las redes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Ya sigue Martín. Porque el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, amonestó al embajador uruguayo en Perú, el ex vicepresidente de la República e integrante del Partido Colorado, Luis Hierro López, justamente por una publicación de Hierro López en la red social X a propósito de las elecciones argentinas. Esta observación tiene calidad de llamado de atención y no implica una sanción, y llegó luego de que desde el Frente Amplio se tildaran los dichos de Hierro de inoportunos, desacertados y también erróneos. El ex vicepresidente y actual embajador en Perú, el colorado Luis Hierro López, se expresó en su cuenta de Twitter al respecto de las elecciones argentinas en la previa al balotaje del 19 de noviembre entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei. Aunque Massa hizo una muy buena campaña electoral, me parece que Milei y Macri tienen una notable oportunidad de abrir un gran acuerdo y un tiempo nuevo, escribió. Para mí son absolutamente inoportunas, desacertadas, erróneas, porque un embajador no puede hacer apreciaciones sobre la política interna de otro país. Más allá de que Hierro en este caso esté embajador en Perú, me parece que es totalmente contraproducente para los intereses del país y por tanto hemos llamado a Cancillería uruguaya para que tome cartas en el asunto, porque nos parece que requiere de una atención especial en momentos que se está viviendo con mucha intensidad una campaña electoral en el vecino país y donde naturalmente lo que pasa en Argentina repercute en Uruguay a todo nivel y nosotros debemos resguardar los vínculos con Argentina más allá de quién salga presidente, porque eso lo determinará el pueblo argentino. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El pueblo argentino deberá determinar el 19 de noviembre quién será el presidente, pero hoy fue un día muy cargado, naturalmente, por todo lo que hablaban los compañeros, la decisión de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri de apoyar a Milei hizo implosionar a Juntos por el Cambio y esto obviamente lo confirmó la conferencia de prensa que la Unión Cívica Radical llevó adelante en horas de la tarde, incluso el propio Rodríguez Larreta, también Gerardo Morales y Martín Lustó, quienes decidieron, bueno, mantenerse neutrales frente a las dos opciones que se van a presentar el 19 de noviembre, pero fueron consistentes en que Juntos por el Cambio prácticamente ya no existe más. Lo cierto es que Bullrich va a acompañar a Milei, ya están las primeras encuestas, son un poco ambiguas, algunas le dan el triunfo, por lo menos en la intención, a el candidato Sergio Massa, pero hay otras que le dan posibilidades a Milei. Habrá que aguardar el avance de los días para ver de qué manera se van perfilando estos candidatos, pero lo cierto es que hoy fue un día trascendente para la política argentina, sobre todo porque desaparece uno de los partidos que ha sido, o una de las alianzas, mejor dicho, protagonista en los últimos tiempos. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad.
La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final. ¿Qué significaría la continuidad del peor gobierno de la historia con Sergio Massa? Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Y como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Bien, varias cosas en el escenario de la guerra en Oriente Medio. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que es inminente la incursión terrestre en la Franja de Gaza, aunque naturalmente no dio demasiados detalles sobre esta operación que dijo está destinada a terminar con Hamás. Hoy, además, en las últimas horas, el ejército israelí dio a conocer para la prensa internacional un video de unos 45 minutos con imágenes que fueron, exhibidas solamente en un ámbito privado para que los periodistas tomaran conocimiento de cómo fue el accionar de Hamás dentro de Israel, que ingresó 25 kilómetros dentro del territorio israelí y mostró el estado y las situaciones que se plantearon a partir de cámaras que llevaban los propios extremistas, pero también de otras imágenes tomadas con teléfonos celulares. Pero el tema de esta incursión también va a tener repercusiones internas porque ya existen, de hecho, reconoció Netanyahu que hubo un problema de seguridad, una falla importante. El ex primer ministro de Ehud Barak cuestionó también el descuido de Israel y comienzan a surgir voces discordantes dentro del propio país sobre cómo se va a mantener esta operativa. Mientras tanto, sigue la crisis entre Israel y Naciones Unidas porque Israel ahora le va a prohibir a muchos representantes de la ONU ingresar al país, o mejor dicho, darles visas a partir de los dichos del secretario general Antonio Guterres, quien dijo que sus palabras fueron tergiversadas. El martirio sobre Gaza prosigue, son casi 6.500 ya los muertos en la franja, 109 en Cisjordania, que parece estar a un costado, pero que también tiene incidentes de guerra. El primer ministro israelí se dirigió a la nación en un discurso en el que enfatizó que en los próximos días se realizará una invasión terrestre en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, sin dar detalles sobre cuándo sucederá esto y asegurando que la acción se realizará por consenso, afirmando que además de erradicar las capacidades militares de Hamás, su prioridad es la de traer con vida al máximo número de rehenes posibles. En su alocución, Netanyahu siguió pidiendo a los gazatíes que continúen con su desplazamiento hacia el sur de la franja, con el objetivo de facilitar estas operaciones militares, ya que se estima que los mayores centros de Hamás están al norte del enclave, aunque durante estos días ha proseguido el bombardeo en la zona sur, donde han muerto miles de palestinos. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, afirmó este miércoles que Israel rechazará visas a los representantes de la ONU, luego que el secretario general de la organización, Antonio Guterres, dijera que el ataque de Hamás no venía de la nada, sino de 56 años de ocupación, y remarcó que Israel ya comenzó a adoptar esta política, negándole la visa al subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ya que sostuvo que es hora de darles una lección a los altos cargos de Naciones Unidas. La situación humanitaria en la franja sigue siendo dramática por la falta de insumos y la Organización Mundial de la Salud comunicó que desde el pasado 7 de octubre ha documentado 171 ataques a la atención sanitaria en el territorio palestino, mientras que la ONU sostuvo hoy que más de un tercio de los hospitales en Gaza, 12 de 35, y casi 2/3 de las clínicas de atención médica han cerrado debido a los daños causados por los ataques aéreos o por la falta de combustible. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, hay bastante preocupación en estas horas desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras del CASMU, sí, porque aparentemente se está hablando de la posibilidad de cierre de algunas camas de internación. Además, eso podría provocar el cese de algunos contratos y quizás hasta envíos a seguro de paro. En este momento el sindicato médico está reunido analizando una carta de un grupo de internistas de la institución médica en donde hablan o dicen que el jefe de medicina interna de esta institución les comunicó
que se cerrarían estas camas y esto obviamente tendría consecuencias. Estamos tratando de acercarnos un poco más a la información que nos llega y por supuesto la desarrollaremos en la próxima jornada. Y el puzzle requiere de la información que surge, por ejemplo, del personal médico, eso recién lo resumió Natalia, y también del personal no médico. A propósito de eso, desde AFCASMU, el sindicato del personal no médico de la mutualista, no se confirmó este hecho, pero sí se informó que mañana a las 12:30, o sea, pasado el mediodía por media hora, habrá una reunión a la que asistirán, además de la dirigencia de AFCASMU, la dirigencia de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, que es su sindicato de referencia, y también personas integrantes del Consejo Directivo del CASMU. No se han expresado los motivos de esa reunión, pero se da o se anuncia la reunión en este contexto que describía antes Natalia. Seguiremos informando en las próximas horas. Bien, cambiamos de tema. El Centro Francisco Pérez, un consultorio jurídico que brinda servicios gratuitos a personas de bajos recursos, busca un local en Comodato para ofrecer atención permanente. La violencia doméstica y los reclamos vinculados a pensiones alimenticias son los casos más habituales, pero también se abordan situaciones penales y laborales. Estamos trabajando en el área jurídica y también psicológica y social. Atendemos a personas de escasos recursos, que ganen para abajo de 47.000 pesos, en todas las áreas, laboral, civil, penal, todas las áreas del derecho. Estamos recién comenzando, desde el año 2020, tenemos personería jurídica, somos un grupo de personas, de profesionales que nos unimos para trabajar en pos del bien de la sociedad, ayudando y devolviendo un poco a la sociedad aquello que la Facultad de Derecho nos dio. Actualmente funcionan mediante convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación Civil de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, en cuya sede de Millán 5660 atiende los sábados y los jueves en la casa del vecino de La Aguada. Tenemos violencia doméstica, muchas, pensiones alimenticias, divorcio, también penal, se trabaja mucho. Lo importante en esto es que la gente nos conozca y sepa que nosotros trabajamos como si fuéramos particulares, pero sin cobrarles. Zanetti destacó que el consultorio del Centro Francisco Pérez es la única asociación civil que brinda atención jurídica y psicológica gratuita. Sabemos que tanto consultorio jurídico de la Facultad de Derecho como los defensores de oficios están dotados, no dan abasto. Entonces somos la única asociación civil sin fines de lucro, hoy por hoy, que hacemos esa función. Bueno, nos estamos yendo, repasamos rapidito los datos del tiempo para la zona metropolitana, Martín. Sin lluvias a la vista. Empezamos por lo previsto para mañana, jueves 26 de octubre, mínima 10 grados, máxima 20. Similar el pronóstico para el viernes 27 de octubre, donde habrá bastante sol, 12 grados la mínima, 24 la máxima. Y nos queda pendiente el repaso del sábado 28 de octubre, posibilidad de lluvias nula, mínima para el sábado 14 grados, máxima 23. Bien. Bueno, nos estamos yendo, como todos los días, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, ya llega Lado B. Y en la mitad de la semana vendrá también más tarde la letra chica. Gracias por estar y que pasen bien. Hasta mañana.